¿Sientes que tu oratoria no es la mejor? Es decir, la capacidad de transmitir tu mensaje frente a un público, frente a familiares, en la oficina, en la universidad, en el colegio, te da algo de temor y empiezas a dudar de tu mensaje y esto hace que te bloquees definitivamente. Pues bien, hoy te quiero dejar 10 consejos que puedes aplicar hoy mismo para mejorar tu oratoria, tomes un poco más de seguridad y definitivamente mejores tu capacidad de comunicar. Quédate si quieres mejorar. Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte, soy Jota y qué bueno que estés completamente interesado, interesada en mejorar estas habilidades que definitivamente te abrirán muchísimas puertas. No importa en lo que estés o en el contexto en el que quieras aplicar la oratoria, termina siendo fundamental para lograr comunicarse con las personas, con nuestros empleadores, en una presentación en público y que logre tu mensaje llegar y sobre todo transformar vidas por lo que tú estás diciendo. Pero resulta que cuando tú decides hacer esto, se empiezan a presentar una serie de inconvenientes y no sabes cómo mejorar. Bueno, te voy a dejar 10 consejos puntuales para que empieces a mejorarlos a partir de este momento y que lo empieces a aplicar y de esta manera te sientas un poco más seguro. ¿Ok? Primero, en lo posible, escoge un tema que para ti sea muy familiar o que te apasione lo suficiente. Esto te va a permitir a ti tener la capacidad de dar detalles, claves, vivencias, aportar muchísimo valor desde lo que te gusta porque cuentas con una gran cantidad de información y te va a permitir comunicar de una forma más fácil. Bien, es mucho más complejo cuando nos colocan a hablar, no sé, de física cuántica y tú simplemente dices, ¿y aquí qué voy a decir? Así te hablan de un tema que te apasiona, tienes información, has tenido experiencias, tienes referentes y de por sí buscas o consigues hilar cada una de tus ideas dando incluso ejemplos de cómo hacer determinada situación o cómo aplicar determinado concepto porque lo entiendes claramente. Ahora, esto no siempre se va a presentar porque si estás en la universidad, por ejemplo, seguramente van a hacer una distribución de temas. Si estás en el colegio pasa lo mismo, hay que hacer una presentación en grupo y te tocó algo particularmente. Ok, en este caso no hay problema, simplemente vas a empezar a datearte, es decir, a llenarte de mucha información que te permita tranquilamente hablar de este tema sin que te vayas a frustrar. Número 2. Practica antes de iniciar. Y esto pues parecería obvio, pero la verdad no recuerdo que en mis momentos académicos, universidad, colegio, haya realizado este tipo de presentaciones o por lo menos lo haya hecho de una manera estructurada. Es decir, que sepa cuál es el objetivo de la comunicación que voy a realizar o de la presentación que voy a entregar y de esta manera logre paso a paso determinar la secuencia donde sepa dónde inicia, cuáles son los puntos claves que debo mencionar y qué se debe solucionar al momento de yo terminar esta presentación. Si tú te preparas y ensayas y practicas, todo va a ser mucho más fácil, sobre todo con estas temáticas que no dominas tanto. Recuerda que aquí el tema no es de aprenderse de memoria absolutamente todo, sino de que logres entender la información para que busques aplicarla de una manera coherente y de esta manera el sentido de ella y todo con lo que lo vas a alimentar va a ser mucho más importante. Así que siempre prepárate. Si te dan un tiempo, parte este tiempo en la cantidad de bloques que tienes por la cantidad de temas que vas a tocar. Bien, de esta manera no estás jugando con el tiempo y jugando a que esta situación te dé una mala pasada. Tercero, no hables complicado. Trata de hacerlo lo más sencillo. Si tú utilizas palabras demasiado complejas y técnicas frente a un público que no te va a entender, ¿cuál es el sentido de comunicar? Debes pensar siempre que la comunicación no es para ti, no es para enaltecer tu ego, es para servir. Tú estás siendo una herramienta útil, donde vas a llegar a un público que quiere escuchar tu mensaje porque lo que tú transmites transforma. Bien, así que la manera más adecuada para lograr este objetivo es que crees imágenes con las palabras que vas a utilizar. No utilices palabras muy complejas, muy técnicas, que muy pocas personas van a entender, porque simplemente lo que va a suceder en el momento del discurso es que la gente se va a desconectar. Pierde el foco de lo que es el mensaje para tratar de concentrarse en esa palabra que no logró entender.
Este ejemplo que te voy a dar es bastante obvio, bastante viejo, pero si yo te digo, imagínate un elefante rosa, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Logras imaginártelo? Si lo estás viendo en un cuento, ¿logras imaginártelo? ¿Sabes por qué los cuentos terminan siendo tan interesantes para los niños? Es precisamente por eso, porque las palabras que se están utilizando son tan claves, tan puntuales, tan precisas, que logran crear imágenes en mi cabeza. Ahora, recuerda que esto también va a depender del público, ¿bien? Por ejemplo, si tú estás en un público muy científico y muy elaborado, estas palabras son naturales para ese público. Entonces, van a ser sencillas de entender para ese tipo de público. Así que analiza tu público y trata de ser lo más sencillo y evidente posible, utilizando las palabras adecuadas para que tu mensaje sea entendido fácilmente. Cuarto, haz todo de forma muy natural. A veces las personas buscan algunos referentes o, dependiendo del contexto, tratan de volverse muy rígidos y engolan la voz y empiezan a hablar de una forma como si de esto se tratara. No. De hecho, este tipo de charlas a veces resultan un poco aburridas, y estamos hablando dependiendo del contexto, por supuesto. Siempre ubícate en un contexto, esto hace la diferencia. Pero trata de hacerlo natural, trata de romper un poco esa rigidez. Si bien es cierto, hay una tensión normal por cuenta de lo que vas a presentar, trata de ser lo más natural posible. Utiliza las herramientas que tienes corporales, auditivas y visuales para lograr que el mensaje sea lo más tranquilo, que sientan ellos que no estás allá lejano, tu público, sino que sientan que eres parte de ellos y que quieren escucharte porque tienes una experiencia diferente para ellos. Quinto, no se te olvide nunca el propósito de tu presentación. Bien, no se te olvide por qué estás allí parado. Si vas a estar en una exposición, si vas a estar dando una conferencia, si vas a estar sustentando un trabajo, no se te olvide el propósito. Es decir, al final, ¿qué es lo que va a evaluar tu público? ¿Qué es lo que va a evaluar el profesor? Si estás en una reunión familiar, ¿qué es lo que quieres dejar en ese momento? Si se te pierde esto, seguramente vas a empezar a divagar y la gente va a quedar como, bueno, ¿y aquí qué? Es como una película mal finalizada, con un mal final que te deja a ti como, ¿y esto qué? Acá le faltó algo. Entonces es importante que tengas presente el propósito. Cuando tienes claro esto, vas a saber cuál es el momento puntual en el que inicias y dónde o a dónde debes llevar tu público. Sexto, y a propósito de lo anterior, de jugar con la naturalidad, juega también con tu voz. Recuerda que si estamos hablando todo el tiempo en la misma forma, en el mismo tono, si no estamos haciendo absolutamente nada para cambiar y todo lo manejamos en el mismo, o estamos hablando todo el tiempo así, o me aburro o no entiendo, hay que jugar, hay que imaginar que esto es una historia. Y la historia tiene altibajos, tiene cambios, tiene emociones, hay momentos de tensión y hay momentos donde hay mucha acción. Experimenta para que de esta manera tus discursos, tus expresiones, tu comunicación sea diferente. Séptimo, tu cuerpo comunica. No te quedes todo el tiempo cruzado de brazos o con las manos en el bolsillo o buscando algo a que aferrarte para que esto se termine pronto y definitivamente ya comunique este mensaje. Libera tu cuerpo. Tu cuerpo hace parte de la comunicación. Las personas leen absolutamente todo lo que hay a tu alrededor, lo que estás mostrando físicamente y lo que tus facciones también dicen. Si todo el tiempo estás diciendo, oh, esto me parece supremamente feliz, ¿tú me crees? Yo creo que no. Manifiesta la emoción. Es importante que uses tu cuerpo como parte de las herramientas para lograr conectar con esa audiencia. Octavo, muévete según tu escenario. Bien, acá por ejemplo, en este momento que estamos en una cámara aquí, cortos, pues no voy a poder moverme para un lado, moverme para otro porque se va a ver raro. Luego tengo las manos, tengo mi expresión facial, un poco del cuerpo para expresarte y no me puedo salir de este cuadro. Pero cuando estamos en un escenario, pues tenemos que revisar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el sentido de caminar hacia un lado en un momento determinado o simplemente tomar una posición para resaltar algo puntual y comunicar de una manera interesante al punto tal que digan las personas, oye, no puedo dejar de ver a esta persona? ¿Qué es lo que está haciendo que me mantiene allí conectado? ¿Ok? El efecto de la cobra.
Bien, la cobra se mueve y te está llevando para capturarte. Eso es lo que tienes que hacer, analizar tu escenario y moverte por él de acuerdo a la circunstancia. Noveno, romper el protocolo está bien. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tienes algo preparado y está perfectamente bien, pero si en un momento determinado llegó a ti algo que sabes puede aportar a ese discurso, no temas en romperlo, hazlo. Empieza a agregar este factor importante que hace que esta receta con estos ingredientes se convierta en algo más sabroso. Esto se va a generar con la práctica y lo vas a experimentar. Al principio seguramente va a ser muy rígido en el orden o estricto. No, primero va esto y no hay posibilidad de que nos salgamos de allí porque si no me pierdo. Pero cuando empieces a disfrutar todo esto que estás haciendo, vas a tener la posibilidad de romper un poco el protocolo con el fin de agrandar o aportar mayor valor a ese discurso que estás haciendo. Y décimo, y no menos importante, cierra con fuerza. ¿Esto qué quiere decir? El final es importante, tanto como el inicio, el final es importante. Que logres dejar esa sensación en tu público donde digan, wow, esto fue el mejor tiempo que pude haber invertido. Me quedo con esto y esto. Quiero más. Deja esa semilla sembrada en cada una de las personas para que así definitivamente quieran escucharte, no solamente en esta primera vez, sino en la segunda, tercera, cuarta y unas siguientes versiones de tu mensaje, de lo que tú tienes para comunicar. Pues bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Es bastante sencillo, no tienes que hacer los 10 al tiempo, empieza con uno, ¿ok? Identifica, ok, en este no estoy tan bien, aquí puedo empezar a mejorar y empieza a practicar. La práctica hacia el maestro y en este tipo de situaciones definitivamente son la diferencia. Si este contenido te gustó, si tienes inquietudes y quieres verdaderamente que sigamos haciendo esto para ti, sencillamente dale clic a la campanita, te suscribes y por supuesto nos dejas tus preguntas aquí en los mensajes para poderte ayudar en todos estos procesos de oratoria. Nos vemos luego.